Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tanta gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Padre. Señor, te queremos venir a pedir, Señor, que no solamente te metieses en la alabanza, en la adoración, sino en la meditación de tu palabra, Señor. Que queremos que nos hables, nos enseñes y nos prepares para lo que está por suceder, Señor, sobre la tierra. Habla atrás de mí, Señor, cubra mis deficiencias, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Señor, a través de esta predicación, Señor, y que produzca en nosotros el estilo de vida que tú deseas, Señor, el fruto que tú deseas. Bendice a los que nos están sintonizando, a los que vienen en camino, Señor, a los que estamos aquí. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Y hoy quiero que platiquemos o que veamos una problemática que es una problemática que ha generado carga en mi corazón desde hace tiempo. Desde a los que ya tomaron el taller de escatología, el de profecías de fin, ya no pueden ver las noticias así nada más porque sí. Ves y ya ves todo cómo se está desarrollando el cumplimiento de las profecías que estamos a punto de ver, sí, la segunda venida del Señor y todo eso. Y está constantemente avanzando la agenda que apunta que todo va a converger en la segunda venida, en la tribulación que está por venir y demás, sí. Y a los que se acuerdan que vimos en la temática del reino, habíamos platicado que estamos inmersos en una guerra espiritual. Y en esta guerra espiritual estamos a punto de ver el desenlace final. Uy, se pone emocionante, chicos. Sí. ¿No sienten así como que ya los tambores de... las trompetas, los tambores así como que de guerra? Y en medio de esta preparación para el desenlace final, ambos bandos están trabajando para prepararse para ese evento. Sí. Satanás está preparando el camino y está trabajando arduamente, chicos. ¿Saben para qué? Está trabajando arduamente para preparar el camino para el anticristo, el falso Cristo. Sí. Que es el personaje que tiene que surgir inmediatamente después del rapto. Tiene que surgir el anticristo. Tiene que estar listo y tiene que el mundo estar listo para recibirlo. Sí. Dice 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 9 al 4, dice: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se da a conocer el hombre de anarquía que trae destrucción. Uno de los títulos del anticristo, del falso Cristo, es el hombre de anarquía que trae destrucción. Dice: se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame a Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Entonces estás diciendo aquí, Pablo, chicos, el día del Señor, o sea, el desenlace final, no puede venir sin que antes aparezca el anticristo. Sí. Y Satanás, nada más imagínate, dice que aquí es el hombre de anarquía el que trae destrucción. Es el hombre de la desobediencia, de la rebelión, que incita a la gente a que se levante contra Dios. Pero para que la gente pueda aceptar al falso Mesías como su Mesías, tienen que estar listos sus corazones. Tiene que estar lista la gente preparada para poderlo aceptar o recibir. Porque no se va a imponer. La gente lo va a aceptar. La gente lo va a aclamar como su Mesías. Imagínate, qué fuerte, ¿no? O sea, un emisario de Satanás recibido con pompa y trompeta y platillo por el mundo. ¿Sí? Y ha estado trabajando en el corazón de las personas que los lleva... ¿Y cómo ha estado trabajando? Ha estado trabajando en el corazón de las personas para que aumente la maldad en la tierra. ¿Sí? Llevándolos a una mayor maldad. Pablo en 2 Timoteo 3:13, le decía Pablo a Timoteo que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y este comentario de Pablo de que los hombres malos iban a aumentar en su maldad y en su engaño, es algo que Jesús nos advirtió desde que estaba aquí en la tierra. En Mateo 24:12 menciona él que habría tanta maldad que el amor de muchos se enfriaría por el aumento de la maldad, imagínate. O sea, quieres brillar en tu amor y demás, pero es tanta la maldad que opaca el amor que pudiera haber. ¿Sí? Y lo interesante caso es que para preparación de esto que está por venir, Satanás ha estado actuando
activamente, ¿y sabes qué ha estado utilizando? Ha estado utilizando los medios de comunicación, especialmente los medios de entretenimiento, que exaltan y glorifican prácticas ocultistas, el pecado, e incentivan a que la gente viva un estilo de vida completamente desembocado, apartado de Dios. Y no solamente eso, sino que últimamente en muchas de las películas que ves, incluso para niños, se enseña filosofía satánica, filosofía agnóstica, en donde lo que hemos comentado, de hecho es algo que espero tener la oportunidad de profundizar con ustedes después, es que presentan los tipos de Dios y de Satanás, las tipologías cristianas de Dios y Satanás, las invierten en sus valores. ¿Sí? Películas como Matrix, donde el arquitecto, el creador de la Matrix es el malo, y el que se rebela en contra de eso es el bueno. Películas incluso como para niños como Maléfica, ¿sí? En donde resulta que la buena es la mala, ¿sí? Preparando a la gente para que acepten el cambio de valores y puedan abrazar con facilidad, porque ya se les metió en el inconsciente esta filosofía satánica, donde el Satanás es el bueno y el malo es Dios, ¿sí? Entonces la maldad ha estado aumentando y el mundo ha rechazado consciente o inconscientemente a Dios. ¿Y qué sucede cuando estás persistente en tu rechazo con Dios? ¿Sabes lo que sucede? Dios te abandona. ¿No quieres, hijo? Te abandona por su parte, ¿sí? Ya no te refrena, sino que te entrega al pecado y al engaño que éste conlleva. Por eso vemos que hoy en día que ha muerto o está muriendo a pasos agigantados el sentido común. ¿Cómo es que decimos, oye, es por sentido común? Esto es claro que no. Y es, la locura está desatada hoy en día, ¿sí? Y la gente, por causa de falta de sentido común, está cayendo en aberraciones cada vez más terribles. O sea, platicábamos cuando vimos el tema de matrimonio y el de padres, o sea, gente casándose con árboles. Dices, ¿qué onda con eso? O sea, o casándose con bodas consigo mismo y o sea, dices, ¿really? Hay cosas que están cayendo. Y dice Romanos 1 del 21 al 31, habla de este abandono que trae Dios sobre la humanidad. Dice Romanos 1 del 21 al 31. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal y de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Fíjate, dice Dios, ¿sabes que no quieres nada que ver conmigo? Órale, te dejo que te abandones a qué. Y uno de los primeros síntomas del abandono es la depravación sexual. ¿Tú sientes que ya el Señor ha abandonado a la sociedad? Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de ser. Fíjate, no tomaron en cuenta a Dios, te entrego a la depravación mental. Ya no piensas bien, por eso decimos que el pecado te atonta. Sí. Dice, se han llenado toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidias, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Todo lo demás. El abandono, la continua resistencia de Dios por parte del mundo, a Dios por parte del mundo, ocasiona que este Dios entregue a la sociedad a este tipo de degeneración sexual y depravación mental, ¿sí? En donde la gente, por ejemplo, hoy en día
O sea, ve bien que hombres que se sienten mujeres entren a baños de mujeres. Dices, adiós todo sentido común. Sí, es como Dios dejando, ok, no me quieren, pues yo me retiro. Sí, pero no crees que el lugar se va a quedar vacío. Va a venir alguien a tomar su lugar. No quieres la verdad, vas a terminar abrazando la mentira. Sí, por eso, chicos, este abandono, esta resistencia del mundo a Dios, ha ocasionado que Dios abandone el mundo, que está abandonando al mundo. Y va a ocasionar el completo abandono de Dios, donde ya no va a refrenar Dios el pecado. Sí. Para ese momento ya no vamos a estar nosotros. Espero que no esté ninguno de aquí. Sí. Y si quedan, buena suerte. Por eso se nos advertía, chicos, que vendrían tiempos peligrosos. Imagínate, o sea, dejas a un nuevo pastor que era Timoteo, encargo de la iglesia en Éfeso, y quieres animar a tu pupilo, y dices, Timoteo, ora por un avivamiento, échale ganas, Dios va a hacer cosas milagrosas, va a hacer cosas portentosas, la lluvia tardía va a venir. 1 Timoteo 3:1. Timoteo, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, te está dando la advertencia de cómo se iban a poner las cosas. Y tiempos peligrosos dentro y fuera de la iglesia, chicos. Sí. En los siguientes versículos, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, está hablando Pablo de cómo iba la condición espiritual en la que iba a estar la iglesia. Personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan suficiencia. O sea, solamente puras apariencias. Sí, pero sí, son igual de mundanos que el resto del mundo. Sí, entonces tienes por dentro la problemática de una iglesia tibia o muerta, con solo un pequeño remanente vivo. Y afuera de la sociedad, una sociedad más alejada de Dios y enemiga de todas sus instrucciones y de aquel que quiera seguir sus instrucciones. Y tú te das cuenta de que la oposición de este mundo que ha rechazado a Dios está espiritualmente dirigida, chicos. Tú te das cuenta que así el ego es Satanás el que está dirigiendo esta posición. Te puedes dar cuenta de la posición, no es sino contra, te puedes dar cuenta de esto porque la posición no es sino contra los que persisten en los valores y principios basados en la Biblia. Es contra eso lo que está opuesto al mundo. Te ves que esta posición está reflejada contra los cristianos, está reflejada también contra los judíos y contra todo grupo conservador que posea valores judío-cristianos, es decir, valores basados en la Biblia. Hay un grupo conservador, hay un grupo judío conservador, grupos cristianos conservadores que están basados en la Biblia o que promueven valores basados en la Biblia, y el mundo se va a oponer. Y déjame decirte esto, chicos. Esta oposición hasta ahorita no es abierta y no va a ser abierta. Es decir, no, el mundo no va a decirte, odiamos a los cristianos y queremos hacernos de ustedes. No lo va a hacer. Todavía. En algunas partes sí. En nuestra sociedad occidental todavía no. ¿Sí? Estamos en ese camino, chicos. Estamos a punto de llegar a ese punto. ¿Sí? Sino que esta posición no va a ser abierta, sino que va a permanecer secreta hasta que la iglesia se vaya por completo. Fíjate lo que dice 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Dice, pues esta anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Fíjate que dice Pablo, esto ya está trabajando, este ministerio esta obra de Satanás ya está trabajando, esta obra de Satanás para poner al anticristo en el poder, que es en el contexto en el que está hablando, ya está trabajando en forma secreta. Desde entonces, chicos. Sí, nada más que siempre Dios les da retrasos fatales al enemigo. No ha podido consolidar lo que quiere hacer. Sí, gracias a Dios, que es el que está estorbando eso. Dice, permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Entonces está diciendo este pasaje
que esta anarquía está operando de forma secreta. Y está trabajando el enemigo tras bambalinas para poder posicionar al anticristo y para que el mundo pueda abrazar al anticristo. ¿Vamos? Por eso la posición abierta no es una oposición abierta contra el cristiano, chicos. Ahorita no es bien vista todavía. Es de forma sutil. O sea, no te decimos que te odiamos, pero hacemos todo que indica que te odian. ¿Sí? El mundo te dice, sí, te amamos, no discriminamos a nadie, pero por debajo de la mesa te están tratando de aniquilar. ¿Sí? Y eso se manifiesta mucho en los medios de comunicación. Te puedes ver, hay mucho material, mucha información al respecto de la forma sesgada en que se dan las noticias, por ejemplo. O sea, Satanás odia a la iglesia por ser la novia de Cristo y odia al pueblo de Israel por ser el pueblo elegido de Dios y porque tiene todavía planes de Dios para con ellos. Y vez tras vez, tú puedes ver la forma sesgada en la que dan, por ejemplo, las noticias con respecto a Israel. No sé si sepan. O sea, se ha documentado y raya en lo increíble de la forma en cómo se transmiten las noticias. O sea, por ejemplo, tiene noticias de que un judío se defiende contra un acto terrorista, un palestino terrorista que venía a atacarlo y en su defensa propia lo termina hiriendo, matando. Y la noticia es: judío mata a palestino o hiere a palestino. No pone el contexto de que era en defensa propia, etcétera. O, oye, los palestinos mandando un montón de misiles a Israel, o mandaban globos con fuego para incendiar y demás. Y la noticia es silencio. Sí. Pero Israel se defiende y todo así, la alarma, todo lo que da. ¿Sí? Y vez tras vez era así, chicos. Incluso puedes ver eso en las noticias, esa censura, esa manifestación de cómo la oposición está en contra de la gente, del pueblo de Dios, judíos y cristianos. Tiene la censura que se está dando en Facebook, en Twitter, en YouTube, a cristianos y a conservadores. Pero no te lo dicen: odiamos a los cristianos. Nada más desaparecen canales, bloquean cuentas y nada más dicen, ups, sorry, y te lo vuelven a desbloquear si causa mucho revuelo. ¿Sí? O te dicen, es que no cumpliste con nuestras políticas. Algo violaste. Y la gente que le ha pasado se dicen, pero dinos que violaste. No te podemos decir, pero violaste nuestras políticas. O sea, no te dicen flagrantemente, nos caes mal por cristiano, por promover valores cristianos. ¿Sí me explico? No te lo van a vender de forma frontal. Han desaparecido canales de Facebook, de Twitter, de YouTube, como Infowars, Prayer University. Han censurado posts incluso de Franklin Graham, no sé si el hijo de Billy Graham, Dr. Brown, incluso aún en nuestra pequeñez. Canal de Minas ha sido borrado 3 veces de YouTube, imagínate. Y esa censura, chicos, es masiva, pero no te lo dicen porque odiamos a tales personas, sino rompiste nuestras políticas, ¿sí? Y te lo hacen ver como que o te lo restauran. Por ejemplo, hubo hace una semana un problema con Candace Owens, que es una conservadora cristiana afroamericana. Y oye, posteó algo y Facebook la eliminó. Y ella recibió un pitazo de uno de los trabajadores de Facebook, donde dice, ¿sabes qué? Hubo una junta en donde estaban tratando los ejecutivos de Facebook de ver cómo te eliminaban. Pero tienen que hacerlo de forma en que no se manifieste esta censura anticristiana. De hecho, incluso hasta ha habido juicios en las últimas semanas y meses por esa censura contra Google, contra YouTube, contra Twitter y demás. ¿Sí? Hasta al punto de que, por ejemplo, pusieron una página en el portal de la Casa Blanca donde tú pongas y delates la censura, porque está siendo demasiado obvia, ¿sí? Así de fuerte. O sea, la Casa Blanca está tratando de ayudar. Sí, porque también han querido censurar a Trump, imagínate. Sí.
Y tú ves en las noticias todos los asuntos de, oye, hubo un ataque contra mezquitas o contra musulmanes, se acuerdan en Australia y demás, y los medios explotaron. Pero ¿sabías tú que algo que han estado silenciosos de los medios de comunicación es que la persecución ahora, hoy en día, ha llegado a niveles de genocidio? La persecución contra cristianos, a niveles de genocidio en algunas partes del mundo. ¿Te imaginas? Países como Egipto, Siria, Nigeria, Irak, China, Filipinas, está llegando a lo que se considera ya niveles de genocidio, donde poblaciones, por ejemplo, donde había millones de cristianos, no quedan más que unos 1,000 o 2,000 cristianos. Imagínate. Imagínate. Sí. En Irak había poblaciones de millones de cristianos y ya quedan unos 1,000. De hecho, donde ISIS estuvo controlando, logró exterminar el cristianismo en los lugares donde pisó. Sí. Exterminó eso. De hecho, la persecución cristiana, de todas las personas de fe perseguidas, chicos, a nivel mundial, el 80% es contra cristianos. Hoy en día se persiguen a más cristianos, más que en toda la historia del cristianismo. ¿Te imaginas? Ves la agenda que hay, ¿sí? Y dicen las personas que han reportado este sesgo en los medios de comunicación, en la transmisión, dicen, no lo transmiten porque no es políticamente correcto decir que están persiguiendo a los cristianos, porque en teoría ellos son los perseguidores, los intolerantes, los que están, ¿sí? Ellos quieren venderte una narrativa donde nosotros somos los opresores, ¿sí? No los víctimas. Porque si te venden a ti como víctima, ya estás del lado donde ellos se tienen que defender. ¿Me explico? Y la forma en que... y esto se ve en que no dicen este tipo de noticias de persecución contra cristianos, también la forma en que sesgan las noticias para no mostrar a grupos musulmanes terroristas como malos. Oye, en los ataques de terroristas que ha habido en ese último tiempo, o sea, hablan de un extranjero, un foráneo o alguien que cometió el ataque terrorista y batallan así para aceptar que el tipo gritó Alá es grande, ¿sí? La frase de los musulmanes, ¿sí? Y si no es porque se filtre aquí y allá, lo tienen que reconocer, o están diciendo, pues no sabemos exactamente, o demás, porque están tratando de resguardar la imagen para que no haya una oposición contra los musulmanes, porque es políticamente incorrecto. De hecho, en Europa, a varios cristianos que acusaron, por ejemplo, a Mahoma de pedófilo, porque se casó con una niña de 9 años, la demandaron y ganaron. ¿Sí? O sea, no tienes permiso de hablar mal del profeta. Imagínate. Sí. Ataques terroristas donde se le responsabiliza a las víctimas porque fueron violadas o abusadas o demás por haber provocado a los musulmanes. Imagínate. O sea, no, a tal punto los defienden los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, chicos, están poniendo al cristiano en una muy mala imagen. Tratan de presentar al cristiano en la peor de las imágenes. Por ejemplo, no sé si vieron los comentarios de los medios de comunicación criticando al vicepresidente Pence, ¿sí lo conocen? De Estados Unidos. Lo estaban criticando porque fue a una escuela, su esposa fue a una escuela cristiana. Y estallaron los medios de comunicación porque se enteraron que es una escuela cristiana que no acepta maestros homosexuales. Y fue la bomba, así de que son homofóbicos, atacan, y así. Fue porque una escuela decide seguir principios cristianos. Imagínate. Pero lo pone como lo peor de lo peor. Sí. De hecho, por eso los medios de comunicación están atacando constantemente a Trump, a Pence y demás por sus políticas cristianas al punto de no parar. Sí. Pero no solamente se manifiestan en los medios de comunicación, se manifiesta también en las políticas, por ejemplo, que la ONU lleva a cabo.
¿Sabes tú que uno de los principales adversarios de la ONU, ¿sabes quién es? Con quien se ensaña la ONU. La ONU me refiero a la Organización de Naciones Unidas. Sí. Es contra Israel. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde su creación en el 2006 hasta junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante más de una década, adoptó 135 resoluciones que critiquen a los países. 68 de esas 135 resoluciones han sido contra Israel, más del 50%. ¿Y cuántos países son? La Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el 2012 al 2015, ha adoptado 97 resoluciones que critican a los países. 83 de esas 97 han sido contra Israel. Imagínate, dices, aquí hay gato encerrado, ¿no? Yo diría, no, no hay gato encerrado, hay espíritu encerrado. Sí, espíritus encerrados. Por ejemplo, la UNESCO adopta alrededor de 10 resoluciones al año criticando solo a Israel. La UNESCO no critica a ningún otro Estado miembro de la ONU. Sí, el 100% es contra Israel. Sí. La Organización Mundial de Salud, por ejemplo, se reúne para formar una política de salud mundial. Se adoptan resoluciones para abordar problemas de salud mundial. Hay una excepción en cuanto a estas juntas. La resolución anual titulada Condiciones de salud en el territorio palestino ocupado, que incluye a Jerusalén Oriental y a Golán, de Siria ocupada, y señala, y en esa resolución, ¿quién crees que sale condenado? Siempre Israel. Sí. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se estableció para mejorar las condiciones de trabajo, regular las horas de trabajo, combatir el desempleo, asegurar salarios dignos y proteger a los trabajadores en todo el mundo. Sin embargo, en su conferencia anual, la OIT produce un único informe específico para criticar a un país. ¿Quién es? ¿Te imaginas? Dices, imagínate. Sí. Hay países, o sea, reconocemos, hay países peores. Habemos, exactamente. Pero no solamente contra no solamente contra Israel, chicos. La ONU está llena de gente metida en ocultismo y satanismo. Uno de sus grupos de publicación con quien trabajaba mucho es Lucis Trust, que antes se llamaba Lucifer Publishing Company. Que son gente metida, es una organización que está basada en la filosofía de teosofía, que es satanismo. Sí. Y pueden ver la página, dice, Lucis Trust tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Así como la buena voluntad mundial. Dice, está reconocida por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas como una organización no gubernamental. Como tal, Lucis Trust y Buena Voluntad Mundial forma parte de una comunidad de cientos de ONG que juegan un papel activo en las Naciones Unidas, especialmente difundiendo información acerca de las Naciones Unidas y fundamentando el apoyo a programas de la ONU. Desde su fundación, Lucis Trust y Buena Voluntad Mundial, que son estas organizaciones ocultistas, han dado su apoyo a través de la meditación, materiales educativos y seminarios, destacando la importancia de los objetivos y actividades de la ONU, ya que representan la voz de los pueblos y las naciones del mundo. Ellos llevan a la gente que pueda hacer invocaciones, meditaciones y cuestiones de ocultismo ahí, sí. Y es por medio de la ONU, chicos, que ha estado presionando a los países del mundo para que se implemente la ideología de género. Si sabes que eso viene por causa de la ONU, ¿verdad? Así como la agenda pro aborto. Sí. Y la ONU odia a los cristianos. ¿Por qué? Por intolerantes, por fundamentalistas, porque están en contra de la unión mundial que ellos están queriendo promocionar. Sí. Y hay otras organizaciones también igual de ocultistas, la Fe Bahá'í, que trabaja muy de cerca con el Papa, con la ONU también, y el Papa, sí, el catolicismo trabaja así, está empujando, como líder, empujando esta agenda, sí. También esta posición contra los cristianos, contra la agenda de Dios, se manifiesta por las leyes de gobierno, chicos. Actualmente, chicos, se están preparando todas las leyes que permitan
que van a permitir al futuro gobierno mundial llevar a cabo la persecución contra cristianos. Ya se están empezando a implementar. No estoy hablando de un lugar remoto, estoy hablando de aquí en México, chicos. Sí. Leyes que van a permitir una persecución, la persecución profetizada de forma masiva. En México, con esta legislación de Morena, chicos, nos están dando en el traste como nunca antes. No ha habido una legislación más anticristiana en toda la historia de México. Y pueden darle las gracias a Morena y a su líder. Sí. Han estado pugnando por el aborto nacional legalizado, por la eutanasia nacional legalizada, por el matrimonio homolésbico nacional legalizado. Ya pasaron la educación, la legislación para hacer obligatoria la educación universal en escuelas públicas, en donde se pueda indoctrinar a la gente con la ideología de género. Obviamente pasan las leyes, de que a que las pongan en práctica, y más en México tenemos esa ventaja de que no son muy famosos de ser estrictos con las leyes. Terapias que, por ejemplo, también estaban pugnando por una legislación que promueva en donde se criminaliza toda terapia que promueva la heterosexualidad. ¿Quieres promover terapias para promover la heterosexualidad? Penado. Sí. Sí, vamos viendo. Eso es en México. En Estados Unidos va eso y va más, chicos. O sea, están pugnando ahorita actualmente por una ley en donde se llama Equality Act, en donde a los homosexuales, donde toda es la discriminación, que esa ley va a defender, entre comillas, a todos los transgénero y homosexuales y demás. De tal manera que si una persona que se sienta mujer quiere entrar al baño de mujeres, siendo el hombre, tú no vas a poder hacer nada por ley. Y esa legislación incluso dice que en cualquier lugar de asistencia pública, como son iglesias, tú no vas a poder correr o sacar o discriminar a nadie por esa condición. Imagínate. Igual en deportes, la mujer, si saben que ya están permitiendo a hombres que sienten mujeres competir con mujeres. Sí. Acaba de suceder lo de el levantador de peso transgénero batiendo récords en competencias femeniles. Imagínate, pero ese nivel de locura estamos viendo. Brasil el día de hoy anunciaron que pasaron la Suprema Corte ha sancionado como crimen la homofobia y la transfobia, con rasgos que caen en que permitirían la persecución contra cualquier iglesia que predique, hable, condene acerca de ese estilo de conducta. En Inglaterra al igual que en Canadá, se han metido a la cárcel a predicadores que predican el evangelio en la calle, imagínate. En Canadá incluso se prohíbe, en Estados se prohíbe la adopción si eres cristiano. Si eres cristiano no te van a dar ningún niño. A menos que estés a favor de la agenda LGTB. Sí. En Estados Unidos, en Canadá, chicos, no supieron la noticia. Fue convicto un padre de familia por violencia familiar por llamarle a su hija transgénero con pronombres femeninos. Es ella, pero se siente él. Y su papá le hablaba como ella. Convicto por violencia familiar. Y eso quiero explicarte esto, chicos. Esta posición que el enemigo ya está preparando para la persecución profetizada, la persecución venidera, Satanás no va tras tu título como cristiano. Quiero que entiendas bien. No va tras tu título, sino tras tu contenido, tras el corazón. Sí. ¿Por qué? Porque hay gente porque a la par de la estrategia de persecución para obligarte a que niegues la fe, Satanás está llevándote la estrategia donde está redefiniendo lo cristiano, presentándote una versión de cristiano que no es cristiana.
Hay un gobernador en Estados Unidos que está compitiendo para presidente para las elecciones de 2020 que se llama Pete Buttigieg. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pete, ¿cómo le llamas? Y él, chicos, se define como un gay cristiano. Y le echa a Pence como intolerante vicepresidente Pence, claro, de Estados Unidos. Le echa como intolerante, bla, 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 que no es un verdadero cristiano, que un cristiano no hace eso, no así. Tenemos una situación similar aquí con México. AMLO se dice cristiano, evangélico. Se dice cristiano. Él estuvo, sí, imagínate. Sí. AMLO se dice cristiano. A punto que ha hablado con amigos míos cristianos y dicen, yo soy cristiano, yo acepté a Jesús, bla, bla, bla. Sí. Y en su definición de cristiano, chicos, pues él barridas, actos ocultistas y como sin nada. Pero tiene el título. El Papa, como figura que representa el cristianismo, también se dice cristiano. Y lo que está promoviendo la agenda ahorita actualmente es completamente sincretista, donde acepta musulmanes, budistas, de todo, en esto que es parte de la agenda profética para la unión de todas las religiones. Sí. Donde no importa tus convicciones, con que tengas el título y seas bien visto por el mundo. Sí. Porque acuérdense que la profecía bíblica te habla de que va a haber un surgimiento de una religión mundial que es un sincretismo de todas las religiones. Sí. Jesús Adrián Romero, también catalogado como cristiano, súper ecuménico. Chicos, en Estados Unidos, metodistas, bautistas, presbiterianos están aceptando la homosexualidad abiertamente y están casando a gente así. Dice que no hay problema. Sí. Pastores incluso vendiéndose a la agenda ecológica, diciendo que el principal problema no es el pecado, no es la salvación de la gente, es que estamos destruyendo el mundo. ¿Te imaginas eso? Sí. O pastores enseñando que Jesús no es el único camino al cielo, que tú puedes ser musulmán ahí como estás, que tú puedes ser X, cada religión. Sí. Que los judíos pueden ser salvos sin Jesús, que etcétera. Y el enemigo, chicos, está queriendo llevarte por medio de presión mediática y de sociedad a que tú te amoldes a eso. Porque si tú dices, Jesús es el único camino, o sea, es que yo no me mezclo, ¿qué te dice? Intolerante. Te van a tachar de mal visto, no te van a hacer sentir bien. Y si algo que vimos cuando con ya no me acuerdo la predicación, pero habíamos platicado la temática de cómo si tú estás en el mundo, si no estás en actitud de ataque para convencer a los eternos de Cristo, el mundo sí está en actitud de ataque para convencerte y traerte a su estilo de vida, a su mentalidad. Sí. El mundo quiere conformarte a su imagen. Y entonces el enemigo está tratando de decir, tú puedes ser cristiano y tener el título de cristiano y creer que tú eres cristiano, aunque cedas a tus convicciones. ¿Sí me explico? Ceda a tus convicciones. Y te puedes seguir llamando. Con eso me doy por bien servido. ¿Me explico? Pero los verdaderos cristianos, chicos, no ceden ni una pizca. Los verdaderos cristianos no ceden. Y por eso son y serán perseguidos. Porque no comprometen sus valores. Déjame decirte, el mundo reconoce los que son suyos y los acepta como tales. Sí. El problema serán los que se mantengan fieles e inamovibles a lo que la Biblia enseña. Ellos, es decir, nosotros, ellos van a sufrir persecución. De hecho, está advertido, chicos. 2 Timoteo 3, del 2 al 13 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y todos dicen, ¡yeah! ¿Qué pasó?
Chicos, es parte de... ¿De qué manera se va a probar si eres realmente o no cristiano? Sí, ¿de qué manera? Mateo 13, del 20 al 21, habla de que hay la semilla que cayó en pedregales, chicos, que dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y el momento recibe con gozo. Wow, aceptó Señor, lo vi con lágrimas en los ojos y fue bien bonito, se entregó y toda la cosa. Pero dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, le dice, bye, bye. Cede, tropieza, se aparta. Qué heavy, ¿no? Y Jesús nos advirtió, chicos. ¿Quieres el reino? ¿Quieres las glorias? ¿Quieres todo lo que el Señor te prometió? Ok, dice, mantente fiel. Sí. Pues qué chiste tiene eso. Te voy a explicar por qué. Mateo 24, del 9 al 10 te dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Sí. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. ¿Qué? ¿En todo el mundo qué? Los odiarán por ser seguidor. Así como que decir, tú eres cristiano tú ya te entregaste a Cristo y... Dice, versículo 10, muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán por esa presión, por esa persecución. O sea, si solo tienes el título, pero eres como el mundo, ¿por qué te perseguirían? A muchos cristianos que tienen el título. Yo soy cristiano gay. El mundo, aleluya, es de los están de moda. ¿Sí? El mundo reconoce a los que son suyos. ¿A quién persiguen? A los que se mantienen fieles. Jesús nos advirtió, Juan 16:2, llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni a mí, ni al Padre, ni a mí. ¿Sí? Y Jesús, ¿por qué le estaba advirtiendo esto? Le estaba advirtiendo, dice, les digo esto para que su fe no falle cuando suceda. Es como que, Señor, ¿por qué pasó esto? Y por eso estamos viendo este tema, chicos. Porque nos acercamos a un tiempo donde ya se está preparando todo para la persecución. Y no quiero que los pesquen con la guardia baja. ¿Me explico? Fíjate lo que dice Apocalipsis 6:9. Nos acercamos al cumplimiento de esta profecía. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y haber sido fieles en su testimonio. ¿Mártires por qué? ¿Por tener el título? No, por causa de la palabra de Dios y haber sido fieles en su testimonio. El enemigo le vale Wilson si te tienes el título o no. El enemigo tiene terror y tiene odio si te mantienes en tu vivir, en tu actuar como cristiano, si te mantienes fiel a las Escrituras. Sí. Odia eso. Y está profetizando una persecución que se avecina no contra los del título, contra los que son fieles a la palabra de Dios, a su testimonio. Apocalipsis 12:17 lo vuelve a reiterar. Dice, entonces el dragón, que Satanás, se enfureció contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Quiénes? Los que obedecen los mandamientos y se mantienen fieles. ¿Por qué? Porque bajo presión, chicos, tú puedes claudicar en cualquier momento. ¿Sí? Oye, vamos a ver casos en ese sentido, pero que te dicen, oye, tienes que enseñar a tus hijos la ideología de género. Si no, te los quitamos. Sí. ¿Me mantengo fiel o no me mantengo fiel? Sí. Por ponerte un ejemplo. De hecho, Apocalipsis 13:10 dice, todo el que está destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir espada, a morir a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Permanecer qué? Fiel. Y Satanás te va a tratar de hacer, no hombre, o sea, tú cede, a cabo tú puedes seguir siendo cristiano aunque seas infiel. ¿Y sabes quién es el que tiene título de cristiano y que es infiel?
De ese hablan en Apocalipsis 17, que es la gran ramera. Tú puedes ser parte de los infieles, sí, de la iglesia infiel que es la ramera. Es decir, tienen el título, pero no son fieles a la palabra. De hecho, ¿sabes cuál fue la palabra que el ánimo para la iglesia de Esmirna por parte de Jesús cuando estaba pasando persecución? Le dice, no temas a nada malo de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Tú te esperarías, al final todo va a salir bien. Pero no, te dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Acuérdate que la condicionante de salvación es arrepentimiento, fe y perseverancia hasta el final en eso. Tú claudicas, que el enemigo quiere hacerte claudicar, bye bye. Sí. La presión de Satanás, chicos, de hecho, a lo largo de la historia, siempre ha sido a que cedas a tus convicciones. Siempre. Y los verdaderos creyentes no los podían obligar a profesar ni actuar contrario a lo que Dios les ordenaba. ¿Entiendes? Siempre ha sido así. Hechos 7:52 dice, Esteban le decía a los judíos, ¿cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. O sea, la persecución no es algo nuevo, chicos. De hecho, Jesús decía, gózate cuando seas perseguido, vituperado y demás, porque así fue con los profetas anteriores. O sea, es parte de los chidos, chicos. Sí. Tienes el ejemplo de Daniel y sus amigos, chicos. Eso lo vieron en la escuela dominical. Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? Oye, va a un lugar foráneo y demás, y tú sabes que los israelitas tienen que guardar leyes dietéticas y no pueden comer nada sacrificado a los ídolos. Dice Daniel 1 del 5 al 7. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después se entrarían al servicio real. Versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. O sea, la convicción, ¿sabes qué? Quiero guardar la palabra de Dios aunque ponga en riesgo mi vida. Oye, la Biblia daba la ordenanza de que no debías de postrarte ante ninguna imagen. Daniel 3 del 4 al 6. ¿Se acuerdan? Que el edicto, entonces el vocero proclamó, gente de toda raza, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y todos los instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rinden culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. ¿Y se acuerdan los amigos de Daniel? ¿Se postraron? Oye, está en peligro tu vida. Oye, Juan, fueron 3 los que no se postraron, chicos. La pregunta es, ¿dónde estaban el resto de los judíos? ¿Acaso no tenían otra ley? Sí. Pero los únicos que se mantenían fieles, esos tipos. Fueron con el chisme con Nabucodonosor. Oye, Nabucodonosor, estas personas que tú pusiste a cargo no quieren postrarse. ¿Y se acuerdan de la contestación? O sea, que le dice Nabucodonosor, les voy a dar chance que se postren aquí delante de mí, delante de la estatua, ante mi presencia. Y ellos, no hace falta que discutamos el asunto, no lo vamos a hacer. Dice, nuestro Señor tiene el poder para salvarnos, y aún si no lo hiciera, no lo vamos a hacer. O sea, ¿qué te costaba postrarte? ¿Qué te costaba? Oye, yo podría ser judío y me postré tantito. Ay, como Señor, como que me postré. Ahí me doblé así como que. Pero no.
se mantenían fieles a sus convicciones, chicos. Sí. O, ¿te acuerdan el edicto con cuando vino el rey Darío, de que no podías orar a ningún otro ser, a ningún otro Dios, durante, ¿cuántos fueron? 30 días, Daniel 6, del 6 al 9. El edicto, oye, por ley, no puedes orar a ninguna otra persona más que al rey Darío. Y Daniel se pasó esa ley como si no hubiera pasado nada. Estaba ahí Daniel orando en su cuarto. Chicos, si hubiera un edicto ahorita donde se prohíbe la oración, para muchos es como si nada. Pues como ni oraba, qué bueno. O sea, les decimos, oye, ¿cómo hace un tiempo devocional? Y dice, no, pues hace varias semanas que no lo hago. No, pues tú y Daniel es como que no han tenido ningún problema. Sí. ¿Por qué fuerte? El Señor te dice, ora y toda la cosa, y es con tal de mantenerse fiel a la palabra del Señor, a las instrucciones, a sus mandamientos, están dispuestos a dar su vida. ¿Sabes qué? Voy a seguir orando. Pero corre en peligro tu vida. Dios me ordena tener una vida de oración. Aún los cristianos primitivos, chicos. ¿Sabías que el Imperio Romano fue el más tolerante, el más liberal, el más sabio y el más preciso en el manejo de las muchas provincias y religiones de su imperio, de cualquier reino que haya existido antes? Era así bien open mind los romanos. Ellos llegaban, conquistaban y te dejaban profesar tu religión sin ningún problema. Sí. Los hombres podían adorar y tener templos, hacer lo que quisieran. Y sin embargo, el Imperio Romano y los césares persiguieron a los cristianos. ¿Saben por qué? Si eran tan open mind, ¿por qué a los cristianos? Por una sencilla razón, chicos. Porque el cristiano se negó a comprometer su fe con cualquier otra religión en absoluto. No aceptaba sincretismos religiosos. ¿Estaban entendiendo? El cristiano no aceptaba el sincretismo religioso, no aceptaba a Jesús juntamente con otros dioses. Cuando los romanos los invitaron a colocar a Jesús en su panteón juntamente con Júpiter, al lado de Juno, al lado de Neptuno, al lado de Isis, al lado de Osiris, el cristiano se negó rotundamente. No, al lado de ellos nada. Nuestro Señor por encima de todos. Sí, pues ya no nos caes bien. Sí. Y por lo mismo, oye, Jesús siempre ha sido una religión exclusivista, chicos. Por eso era con Jesús y nada con otros dioses. Por eso los cristianos no participaban en ninguna otra forma de culto o adoración a ningún otro dios, ni a sus festividades, ni a sus comidas, y la gente resentía eso, porque estaban sintiendo que sus tradiciones estaban siendo minadas, porque estos cristianos estaban convenciendo a gente para que no participaran en eso. Es lo que pasa en Oaxaca, en Chiapas, las comunidades que se niegan a participar. Exactamente, eso pasa en comunidades donde se convierten cristianos y empiezan a romper las sagradas tradiciones. Y empieza por eso la persecución. Por eso eran tachados de intolerantes, pues predicaban como pecado el culto a otros dioses. O sea, no solamente no participas, sino que aparte me condenas de pecador por eso. Eran tachados, ¿sabes de qué eran tachados los cristianos en el Imperio Romano? De ateos. Porque negaban que los dioses paganos fueran dioses reales. Estos son ateos, no creen en los dioses. No, pues no. Sí. Y eran muertos, chicos, por eso. O sea, no se atrevían a quemar una pizca de incienso en honor a otro dios. Fíjate. O sea, cuando se invitaba a los cristianos a inclinarse ante la imagen romana, que el César se adoraba como un dios romano, sus vidas podían salvarse si simplemente tomaban una pizca de incienso y lo ponían sobre el fuego que ardía en presencia de la imagen del César romano. O sea, una muestra de lealtad es una pizca de incienso, una pizca. ¿Qué haces? Síntoma para ellos, no. Ningún culto, ninguna adoración
a César. Todo para Cristo. Por ejemplo, en el relato del martirio de Policarpio, el magistrado romano que le había ofrecido el perdonarlo, le había ofrecido perdonarlo si tan solo colocaba una pizca de incienso en un brasero que ardía ante una estatua de César. Dijo, Policarpio, ándale, ya, no te quiero matar. Policarpio respondió, hace 86 años he servido a Cristo y Él nunca me hizo ningún daño. Entonces, ¿cómo puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? Policarpio fue torturado y su cuerpo quemado. La destrucción de su cuerpo pretendía ser un asalto a las creencias cristianas en la dignidad del cuerpo y la resurrección de los muertos. Es como que, ¿sabes qué? Olvídense con su falsa creencia. Los cristianos proclamaron que Cristo era una autoridad que era más alta que la de Roma y su emperador. Llamaban a Cristo Señor y Salvador, y no nos damos cuenta de que estos términos no solo eran títulos honorarios, no son solo títulos honorarios o abstracciones teológicas. César tenía esos mismos títulos de Señor y Salvador, chicos. Y César no toleraría rivales al decir que había otro Señor y Salvador. Que los cristianos llamaran a Cristo, que había muerto en manos del emperador, del poder romano, su Señor y Salvador, era una afrenta contra el Estado y la autoridad de César. Sí. Por eso le estoy diciendo que lo que es la fe del Nuevo Testamento, la fe de los mártires y la fe de los verdaderos hombres de Dios a través de los siglos, ese tipo de fe, chicos, es intransigente, no se mueve, ¿sí? Y no hay salvación en ningún otro tipo de fe. Y eran muertos los cristianos durante la persecución romana por acusaciones falsas. Decían que eran intolerantes los cristianos, ateos, alborotadores de la paz y de las tradiciones, que difundían supersticiones dañinas. Y como se reunían en secreto por la persecución de la sociedad, chicos, eso se prestaba a que los acusaran de todo tipo de cosas. Decían que ahí en secreto, en sus reuniones en secreto, practicaban canibalismo, sacrificios humanos. Luego más con eso de que la Santa Cena, que el pan era el cuerpo y el vino era la sangre, pues ahí se distorsionaba toda, ¿no? Y que por causa de los cristianos, el no rendir culto a los otros dioses, venían sequías y desastres, chicos. Y la forma de aplacar a los dioses era mandándolos a morir. Muchos eran muertos por, ¿sabes qué? No por causa de los líderes romanos, sino por la presión de las masas histéricas en contra de ellos. La sentencia a los ciudadanos romanos que que eran sentenciados por su fe, era la muerte rápida por decapitación. De hecho, Pablo fue decapitado. Ole. A ti tranquilo, Pablo. Como eres ciudadano romano, una decapitada rápida y sencilla. A los demás que no eran ciudadanos romanos, muerte por las fieras, o crucifixión, o abandonados en los calabozos, o exiliados, o esclavizados. Así como que hubieras dado la pizca de... También parte de la condena era que se confiscaban sus propiedades, todos sus textos de la Biblia eran destruidos y sus reuniones prohibidas. Muchos morían, chicos, y muchos claudicaban. Muchos incluso conseguían certificados de fidelidad de que habían hecho la quema del incienso ante César. Sí, por acá debajo del agua, con una buena lana. Sí. En el cristiano del medievo, chicos, era algo similar. Eran perseguidos por no someterse al catolicismo romano. No te postrabas ante los santos. Oye, ¿no reconocías a María? Tenías, leías o difundías la Biblia, pena de muerte. Y la gente estaba dispuesta a dar su vida con tal de leerla. Ahorita le decimos, oigan, lean su Biblia. Sí, imagínate, ahorita sí. Antes era pena de muerte si tenías o leías la Biblia. Y ahorita si la pusieran es, toma la Biblia. Está nuevecita, ni la abrí. O sea, creer en la salvación por fe, chicos, era condenado como maldito, anatema.
En el Concilio de Trento, después de la Reforma Protestante, dice, si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo que no se requiere otra cosa que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que de ningún modo es necesario que se prepare y se disponga en el movimiento de su voluntad, sea maldito. Concilio de Trento, Canon 9. O si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente porque cree con certidumbre de que está absuelto y justificado, o que ninguno lo está verdaderamente sino el que cree en que lo está, y que con solo esta creencia queda perfecta la absolución y la justificación, sea maldito. O sea, si tú creíste que tú fuiste ya limpiado, justificado ante Dios, nada más por la pura fe, maldito. ¿Está vigente? Y está vigente el Concilio de Trento. Recuerde que en cuestión de doctrina la iglesia es infalible, no puede contradecirse esto. Que en la práctica trate de modificarse para incluir a otras personas, sí. ¿Sabes qué sentencia tenían? Te encontraban a ti teniendo la Biblia, o te bautizaste de adulto, y te bautizaste de adulto, chicos. Se enteraron que te diste el chapuzón ya de grandote. Significa que estaban negando el bautismo de niño. Se publicó en Facebook. Era tortura y muerte, chicos. A los hombres se les descuartizaba, se les sacaba los ojos, se les enterraban agujas en los ojos, se le empalaban por los genitales a las mujeres. No se respetaban niños y ancianos. Monjes y sacerdotes dirigiendo con crueldad implacable y saña brutal la obra de torturar y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes, y haciéndolo en el nombre de Cristo por mandato del vicario de Cristo. La Inquisición era la cosa más infame de toda la historia, chicos. Y aparte, te expropiaban las propiedades y dejaban a tus hijos en la calle. Y mataban también a los niños. Imagínate. ¿Qué dicen? Mantente fiel. Mantente fiel. Los cristianos actuales, chicos, los de ahora, nosotros, nos estamos acercando a un periodo en el que se va a obligar a los cristianos otra vez a ceder sus convicciones. Nos estamos acercando ya. Gran parte de las leyes que se están legislando ahorita y que se están promoviendo ahorita son para permitir la persecución masiva de los cristianos que está profetizada, chicos. Sí. Por eso se está legislando, se está tratando de perseguir a los cristianos, no diciendo de que, estamos en contra de tu fe. No. Nada más están en contra de tus convicciones. Por eso se está demandando a los cristianos por participar en bodas, por negarse a participar en bodas cristianas, chicos. Oye, soy florista, o tengo mi panadería, o fotos, o banquetes, demás, pero no quiero participar en esta actividad porque va en contra de mis convicciones. Persecución. Y fíjate, no te están diciendo, deja de ser cristiano, nada más es cede a tus convicciones. No seas fiel al testimonio de la palabra y sus mandamientos. ¿Sí me explico? Oye, ¿no respetas el cambio de sexo de tu hijo que quiere cambiar? Persecución. Sí. Oye, ¿quieres predicar que el estilo de vida LGTB es pecado? Persecución. ¿No quieres practicar el aborto? Persecución. ¿No quieres practicar la eutanasia, que se está legislando para que sea? Persecución. ¿Quieres compartir la palabra en lugares públicos y haces sentir a la gente condenada o pecadora? Persecución. ¿Quieres denunciar las injusticias del gobierno o criticarlo? Persecución. Sí. ¿Te congregas en casa sin permiso del gobierno? Persecución, como en China. Congregarte o tener la Biblia es motivo de persecución. Castigo, chicos. Obviamente te acusan, las acusaciones no te hacen ver qué formidable cristiano que está perseverando por su fe. No, te hacen ver como un falso cristiano, fanático, intolerante, homofóbico, que fomenta el odio, que es un racista, son fundamentalistas, de esos peligrosos que pueden ser terroristas. Sí. Y las sentencias, chicos, una es ya estamos viendo censuras contra cristianos en las redes sociales. Tienes ya el estigma y el odio social.
O sea, ya no te puedes levantar así a dar tu opinión. Antes de decir que tú eras transgénero, que era el estigma y era patito feo. Ahorita es celebrado, es aplaudido. Y decir que tú eres tradicional, que eres heterosexual o sea, y que estás a favor del matrimonio tradicional, es la histeria. En China, ¿sabes qué hacen? Te dejan sin seguro social si vas a la iglesia. Te penalizan socialmente. Si saben que en China tienen ya la estructura donde te monitorean con las caras, las cámaras y todo, te penalizan si acaso tienes algún comportamiento cristiano. Te quitan, en varios países te quitan o te cierran el negocio, te meten a la cárcel, te pueden quitar a tus hijos, pueden cerrar tu iglesia. Imagínate que te cierran tus hijos, que te quiten tus hijos. O sea, por cristiano. En Europa hay varios casos donde ya se ha dado donde una familia homeschooling, sus hijos fueron retirados porque estaban enseñándoles el cristianismo. Un director de la escuela lo delató porque se le hacía muy fanático. El cristianismo que tú y yo practicamos. Y se los quitaron. Eran 4 o 5 hijos. Imagínate. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Negocios han querido cerrar por eso. Han metido ya a la cárcel a la gente. Próximamente, no solamente va a haber esa sentencia, próximamente es la muerte si no cedes a tus convicciones. Y que no puedas comprar ni vender. Fíjate lo que dice Apocalipsis 6, 9, dice: cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Acuérdate esto, el enemigo está buscando no tu título. Tú puedes seguir siendo cristiano, pero quiere que cedas a tus convicciones, que te desligues de la palabra. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a los testimonios de Jesús. El enemigo quiere obligarte a que cedas y dejes de obedecer los mandamientos, a que dobles la rodilla cuando la Biblia lo prohíbe, a que aceptes un estilo de vida inmoral cuando la Biblia lo prohíbe. ¿Qué haces? Por eso profetiza, dice esto Apocalipsis 13:10. Todo el que está destinado a la cárcel será llevado. Todo el que está destinado a morir de espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Qué tanta gente va a morir, chicos? ¿Cuánta gente se imagina? Todos los cristianos que estén en la tribulación van a morir. Apocalipsis 7, del 9 al 14 dice: los que se mantengan fieles. Sí, los cristianos que se mantengan fieles. Dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Fíjate, tan numerosa. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían de túnicas blancas y tenían sus manos ramas de palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y Juan dice: oye, ¿quién es esta multitud? Le pregunta un anciano a Juan, y Juan dice: pues tú sabes, Señor. Y el anciano le dice: estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Fíjate, estos tipos murieron, y es una multitud incontable de toda tribu, lengua y nación. ¿Te estás imaginando? Apocalipsis 13, del 15 al 17, dice que el anticristo va a tener una imagen de él que se le va a dar vida. Y esa imagen, esa estatua, ordena que todo el que se niegue a adorarla debe morir. Y además exige que todos, ricos y pobres, libres de esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie puede comprar ni vender nada sin tener esa marca, que es el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Imagínate, ¿quieres mantenerte fiel a tus convicciones? Te sacan del negocio.
Te cierran tu changarro. Vives como prófugo, sin saber qué va a pasar con tu destino. Chicos, y esta persecución profetizada, los que esperamos el rapto, debemos estar conscientes de que seguramente nos va a tocar una salpicada, como ya está tocando a muchas personas. La persecución a lo largo de la historia nunca se ha quitado, chicos. Y ahorita en muchos países de Oriente y Medio Oriente sigue la persecución al rojo vivo. Pero nosotros en Occidente, que hemos experimentado una época de libertad, no te esperes que vaya a permanecer así por siempre. Va a terminar y está terminando ya. Y lo que se avecina es persecución. Y seguramente nos va a tocar ser picada. No nos va a sumergir, pero sí nos van a hacer picar. Sí. Y hay cristianos que dicen, ay, Alberto, no seas pesimista. Sí. No soy pesimista, chicos. Tú lees Pablo, tú lees Apocalipsis, tú lees lo que dice en la Biblia y es lo que está agendado. No hay mucho que se pueda hacer. Podemos retrasar el proceso de avance del enemigo, pero no lo podemos parar. Si acaso lo podemos retrasar y hagamos todo lo que está en nuestra parte. Por eso se han levantado cristianos con campañas, ¿cómo se llama? Una voz o levanta la voz, que están levantándose en contra de esta ola de maldad que quieren pasar estas leyes contra los cristianos. Apoyemos todo lo que sea necesario, pero déjame darte las malas nuevas. Lo único que vamos a poder hacer es retrasarlo, más no pararlo. Sí, las leyes tienen que estar listas, prácticamente todas, gran parte de ellas, para lo que se avecina. Sí, y muchos van a sufrir el peso de la persecución, aquí y allá. Ante esta situación, quiero decirte esto. Ante la persecución que viene, no cedas a tus convicciones. Ese es el llamado del Señor. El enemigo va a querer que dobles tu rodilla, que cedas tus convicciones, que tú pienses, puedo ser cristiano y ser infiel a la palabra de Dios. No lo hagas. Tu salvación está en juego. No es cualquier cosa. Hechos 5:29 decía Pablo, dijeron los apóstoles a los líderes religiosos, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Se va a probar tu fidelidad, chicos. E incluso va a haber pastores que te van a decir, no, tienes que someterte a las autoridades. No, mi chavo. Te sometes a las autoridades siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Los que se quedan a lavar la ropa. Y los que se quedan a lavar la ropa. Daniel 3, del 6 al 18. Fíjate lo que contestaron Sadrach, Mesach y Abednego. Respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja en el horno de llamas, el Dios a que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. A esto estás llamado. Permanecer fiel. A no volverte sincretista, a no ser infiel al testimonio de la palabra de Dios. El reto es enorme porque hay presión por todas partes. Ahorita, amigable la presión. No te meten en la cárcel, no te quitan la vida todavía, pero se avecina el día en que sí. Esta palabra de Jesús en Apocalipsis 2:10 es para nosotros en este tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fíjate la condición, sé fiel. No por un ratito, hasta la muerte. Mateo 24:13 lo vuelve a repetir Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Jesús te prometió, chicos, dice Romanos 8:17, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hay esperanza, chicos. Segundo de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él también nos negará. Y tú puedes negarlo con tus acciones, siendo infiel. Y esto, Señor, nos advierte con tiempo para que no abandonemos nuestra fe, chicos. La palabra de Pedro 4, del 12 al 19, es algo que debemos de tener bien grabado en nuestro corazón. Dice Pedro, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario,
alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que le alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y así pues, los que sufren, según la voluntad de Dios, entréguense a su Creador, fiel a su Creador, y sigan practicando el bien. Es el llamado, chicos, a lo que nos designamos. Y ahorita lo patético es que no tenemos ninguna persecución, chicos. Y muchos ya están cediendo sus convicciones. Para muchos no necesitan persecución para apostatar. Muchos ceden sus convicciones de cosas menores, por amor al dinero, por una pareja, por hijos, por seguridad, por estatus. Muchos niegan la doctrina por lo que creen y su forma de vivir, chicos. Pablo decía que muchos viven como si no conocieran a Dios. Muchos cristianos dando su vida en la época primitiva, en los cristianos primitivos, dando su vida por no postrarse ante las imágenes de los dioses. Y yo de cristianos rindiendo sus vidas ante las imágenes cuando se casan, llevando flores incluso a las imágenes. Antes no quemaban ni una pizca de incienso ante una imagen, ahora se comprometen su fe y llevan flores cuando se casan. Muchos claudican ante la persecución o presión familiar. Eres cristiano y la presión familiar y no la toleran. ¿Qué será cuando venga la verdadera persecución? Sí, como usted cristiano, o sea, son oportunidades para ejercitarte, mi chavo, porque las cosas no se van a mejorar. Sí, soy cristiano. Oye, ¿se enteraron de que bautizaste? ¿Te bautizaste en una iglesia cristiana? Sí, me bauticé. ¿Qué? O sea, los cristianos en la Edad Media era, sí, me bauticé, como pena de muerte. Están dispuestos a dar su vida, chicos. No se negaban, sí, no se avergonzaban. Por eso dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Porque el enemigo va a venir contigo intimidándote y amenazándote. Y los cobardes niegan la fe. Los cobardes comprometen sus convicciones. Qué tremendo reto, ¿no? Yo te lo digo esto ahorita para que te vayas preparando psicológicamente. ¿Qué pasaría tú contigo si vienen contra ti por tu fe? Tal vez ya están viniendo contra ti, en tu familia, te están echando carro, te están hostigando, se avergüenzan de ti o te están sancionando para que no avances. ¿Cómo estás lidiando con la persecución mínima que estás viviendo actualmente? ¿Te estás ejercitando? ¿O la estás sufriendo al punto de claudicar? ¿Sí me explico? ¿Cómo estamos? Hay cristianos que no se quieren bautizar para no meterse en problemas con su familia. Imagínate. ¿Qué será en tiempo de persecución? En el tiempo romano, los cristianos estaban sancionados por ley de que si te encontraban en una congregación, en una iglesia cristiana, en una reunión cristiana, muerte o cárcel o demás. Y aún así, no cedían al compromiso y a su fidelidad al Señor de congregarse. Imagínate. Y aquí estamos arrastrando a la gente. Vengan, por favor, lleguen temprano. Y demás. ¿Qué sería si hubiera una pena de muerte o una sanción? En el medievo, tenían la Biblia y la leían con temor y la guardaban porque era un especial tesoro. Y están dispuestos a dar su vida por tenerla y por difundirla. Y yo te pregunto, hoy saliendo de la Biblia, ay, es que la perdí. ¿Qué?
Por eso me preocupa, chicos, nuestra situación actual, porque no reconocemos los tiempos que estamos viviendo. Es ahorita cada oportunidad que tienes es una oportunidad para pulirte, forjarte en la valentía que necesitas para pararte por la fe. Porque le vas a necesitar. Y más en los tiempos que estamos próximos a comenzar. Y esa es la pregunta. ¿Cómo estás tú? ¿Estarías dispuesto a ceder a tus convicciones? Mi oración es que no. Mi oración es que te mantengas fiel. Mi oración es que tú puedas inspirar a muchos a que puedan entregar su vida por Cristo. Que puedas soportar la aflicción con orgullo, porque es un privilegio sufrir por Cristo. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, reconocemos los tiempos que estamos viviendo, Señor, y sabemos que vienen tiempos peligrosos, Padre. Sabemos, Señor, que en nuestros esfuerzos lo único que podemos hacer es retrasar el tiempo de persecución que se avecina, Señor, mas no detenerlo, Padre. Y en nuestra oración, Señor, que nuestros corazones estén preparados para soportar la tribulación y la persecución venidera, Señor. Sabemos que no permitirás que la vivamos al 100, Señor, pues tú nos rescatarás de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, Señor. Pero aún así, sabemos que corremos el riesgo a vivir parte de esa persecución. El mundo te ha rechazado, Señor, y es normal que al seguirte, Señor, y ser fiel a ti y a tu palabra, vivamos esa persecución, Señor, con nuestros amigos, familiares, e incluso por el gobierno, Señor, y los medios de comunicación. Te rogamos, Señor, que tú nos des un corazón firme, Señor, valiente, para soportar cualquier persecución que pudiera venir, Señor. Que podamos ser como los cristianos primitivos, Señor, dispuestos a su vida por permanecer fieles a ti y a tu palabra, Señor. Señor, si ha habido alguno que está claudicando su fe y apostatando su fe por pura presión social, Señor, que tú le des la valentía para enfrentarla, Señor. Que pueda ejercitarse en la valentía, Señor. Que pueda inspirar a otros, Señor, a padecer persecución por causa de Cristo. Que podamos ser valientes, Padre. Señor, y que podamos preparar nuestro corazón para eso, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.